Hacemos con la ayuda de Josep Lladós, profesor de Economía de la Universidad Oberta de Cataluña. Josep, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos barajando, ya prácticamente se están filtrando algunos datos. Lo que nos dicen algunos expertos, expertas con los que hablamos, es que esa rebaja de previsiones del Gobierno, esa rebaja de previsión de crecimiento para 2022, va a estar en el 5%. Hemos visto la IREF un 4,3%, el Banco de España un 4,5%, el FMI un 4,8%. El Gobierno va a seguir siendo moderadamente optimista o bastante optimista con este 5% o 5 y pico por ciento. Ahora mismo todas las estimaciones que se hacen se están realizando en un entorno de gran incertidumbre, ¿eh? No solo el tema del conflicto bélico en Ucrania, también evidentemente pesan las crisis otra vez en los cuellos de botella en la cadena de suministros y ver qué pasa en los mercados de la energía. Con lo cual todas las estimaciones tienen más que nunca, incluso siempre pasa en economía, pero esta vez son mucho más vulnerables de lo que parece. Una estimación del 5% parece una estimación razonable, en la medida que lo que sí nos consta es que el proceso inflacionario ya del segundo semestre del año anterior costó más de un punto de crecimiento de PIB. Con lo cual, este proceso inflacionario, que parece que es más persistente y tiene más intensidad, fácilmente pueda tener un coste de 2 puntos de PIB. Con lo cual, la reducción del 7 al 5% es una reducción que parece bastante probable. ¿Qué cifras esperamos también dentro de esa rebaja de previsiones? Porque no solo vamos a hablar de PIB, veremos también la actualización de la previsión de paro, por ejemplo, y sobre todo también el déficit, ¿no? Estábamos fijándonos mucho en cómo este proceso inflacionario está dando al Estado más ingresos en la vía de la recaudación y cómo eso está permitiendo compensar de alguna forma también ese déficit, ¿no?, que tiene la Administración. ¿Hacia dónde va ese camino? Bueno, veremos que el cuadro se modifica sustantivamente. Ya tenemos antecedentes, ¿eh? Han tardado muchísimo los gobiernos y los organismos económicos internacionales en actualizar sus datos, porque el cuadro macroeconómico que teníamos al final, antes de acabar el año, era mucho más optimista, esperando a ver qué pasaba en los mercados y además con el tema del conflicto bélico. Vamos a ver, evidentemente, un aumento muy sustantivo de la previsión de inflación, muy por encima del 5%. Estamos en estimaciones entre un 3 y un 4%. El Banco de España ahora mismo ha hecho una estimación de un valor medio del 7% al conjunto del año y hay otras estimaciones que son más optimistas, pero todas ellas están alrededor del 6,5% al conjunto del año, con lo cual este es el primer elemento. El segundo elemento es entender que la rebaja en la previsión de crecimiento económico tiene que ver que nos comparamos con el escenario del presupuesto que realizamos y presentamos en octubre y que ese presupuesto tenía dos grandes factores de reactivación económica. Uno era el consumo evidentemente ya tenemos los primeros indicios de que se está frenando y este consumo esperamos que creciera un 7%, ahora la tasa que vemos es mucho menor, pero lo otro que es mucho más importante es que había una estimación de crecimiento de la inversión de más del 12%. Este elemento de incertidumbre que vamos a tener ahora hace que ahora mismo haya una gran duda sobre cuál va a ser la respuesta en términos de confianza de los consumidores y de las empresas. Los indicadores avanzados nos están hablando ya de una desaceleración, no de una recesión, pero de una desaceleración de la producción en la industria, con lo cual hay que ser mucho más prudentes. ¿Eso qué quiere decir? Menor cifra de crecimiento del PIB, mayor cifra de crecimiento de la inflación y como hay menor actividad, evidentemente un mayor déficit público. Una reducción de 2 puntos de crecimiento del PIB fácilmente se puede trasladar en un aumento de medio punto más en la expectativa de déficit público para el conjunto del año. Si miramos al resto de claves de la actualidad, estamos pendientes de ese pico de inflación. Estamos viendo si en abril se vuelve a marcar un máximo histórico en la eurozona. En el caso de España, algunas casas de análisis que nos están diciendo ya de que ese pico de inflación, ese 9,8, lo habríamos marcado en el mes de marzo. Nadia Calviño, también la ministra de Economía, hablaba de que estábamos rondando ya ese pico de inflación. Teniendo en cuenta que la incertidumbre sobre la guerra sigue en el horizonte y que nuestra inflación tiene mucho que ver con el componente energético, como nos dicen desde el Banco Central Europeo, ¿crees que habremos tocado, Josep, ya ese pico de inflación o no? Es muy difícil de decir, evidentemente el Gobierno tiene mucha más información de la que disponemos nosotros y si nos dicen que hemos tocado el pico, ahí será. Lo que sí hemos de entender es que cuando ahora hablamos de 9,8% es la inflación interanual y que nos estamos comparando con los niveles de precios del primer semestre del año pasado cuando aún no había empezado el episodio de inflación. Con lo cual, básicamente bien hasta el mes de julio vamos a estar con tasas de inflación interanuales mucho más
muy elevadas, mucho más de lo que estamos acostumbrados. Por el mismo motivo, el segundo semestre del año las tasas interanuales van a ser mucho más inferiores que en la actualidad, a expensas de que no ocurra nada más en los mercados energéticos y de la crisis, evidentemente, de Ucrania. Pero lo importante es dónde se van a quedar los niveles de precios, porque lo que acaba afectando al consumo es en dónde ha quedado el nivel de precios, no tanto la variación de un año al otro, porque al final lo que tenemos es que si nos comparamos con la situación anterior a la pandemia, vamos a encontrarnos con escenarios de aumento salarial muy reducido y en cambio niveles de precios en la mayor parte de los productos mucho más altos. Esto es lo que afecta al consumo. Dentro de esa propuesta que está haciendo el Gobierno para rebajar el precio de la luz, hemos conocido ya hoy, lo hacíamos al filo de las 1, 2 de la tarde, el acuerdo, ¿no? Parece que al menos hay un principio de acuerdo entre Portugal y España con esa propuesta de la excepción ibérica y Bruselas. Finalmente van a ser en el entorno de los 50 euros el megavatio hora, son 20 más de lo que proponían España y Portugal, pero bueno, ya sabíamos que iba a haber una negociación, que iban a tirar a la baja para luego en esa negociación con Bruselas conseguir algo más. Esperan que vaya al Consejo de Ministros la semana que viene y que ya en mayo podamos ver abaratada esa factura de la luz. ¿De qué manera nos va a influir esto en todas esas dinámicas que estamos hablando de pérdida de poder adquisitivo, de retracción del consumo, de erosión de los ahorros? ¿De qué manera esta rebaja de la factura de la luz va a ayudar a paliar algunos de todos estos elementos que nos explicabas? Yo creo que el principal efecto es que va a reducir las expectativas inflacionarias. Es decir, no sabemos si hemos llegado al pico del interanual, posiblemente si no hemos llegado podemos llegar en abril, pero esto lo que sí nos garantiza es que lo que no va a volver a pasar son crecimientos intermensuales como tuvimos hace un mes, que teníamos un crecimiento del 3% en solo un mes de aceleración de los precios. ¿Qué va a provocar esta medida? Va a provocar que la intensidad del episodio de inflación sea menor y evidentemente que al final los precios se queden a una banda menor que la que normalmente el mercado nos dirigiría. Pensar solo además que es una de las fuentes de energía generadoras de electricidad. ¿Esto qué puede representar? Puede representar más o menos un ahorro que podría ser del 30% en la tarifa, en el coste de la tarifa eléctrica para las familias, que es una medida sustantiva, un ahorro sustantivo. Pero otra vez, de nuevo, hay tantos factores de incertidumbre que no solo reposan en lo que ocurre en el mercado de la energía y en cómo lo que ocurre en el mercado de la energía se traslada a la tarifa de la luz, que nos hace ser prudentes. Es decir, esto va a ayudar a que la pérdida de capacidad adquisitiva de las familias no sea tan elevada, es cierto, sobre todo en las familias más vulnerables. Pero también es cierto que esto no va a solucionar el problema que tenemos ahora mismo de inflación. Es decir, tenemos problemas por tensiones en muchos mercados en los cuales poca cosa podemos hacer para influir directamente. Hay que ver cómo evoluciona el escenario internacional, ser muy prudentes, tener muy claro que ahora mismo hemos puesto todo el arsenal de política económica para intentar resolver los efectos del conflicto, pero que ese arsenal estamos en las últimas oportunidades. ¿Por qué? Porque la oportunidad que tenemos ahora mismo y que estamos aprovechando es que el coste de la financiación del gasto público es muy bajo, pero esto sí que sabemos y ya podemos avanzar de que la época del dinero barato se ha acabado. Es decir, ya estamos descontando aumentos, cambios en las condiciones financieras, aumentos en los tipos de interés en Europa antes de final de año con toda seguridad. Con ese análisis, Josep Llados, como siempre, muchísimas gracias. Que pases buena tarde. A vosotros, gracias.